Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a contarles una tercera historia de este hermoso libro antiguo de Boccaccio, el de Camerón. En este libro ustedes saben que se cuentan 10 historias por cada jornada. Esas historias las cuentan unos personajes que huyen de una pandemia y para entretenerse, em, bueno, las cuentan, ¿no? A pesar de divertirse con cantos, bailes, paseos agradables, poesías y música, ellos cuentan estas historias uno cada uno y a medida que pasan los días, eligen a una reina o rey para que diga qué es lo que se debe hacer en ese día, para que organice el día. Entonces, bueno, acá tenemos eh, el cuento sexto de la jornada novena. Es un cuento muy divertido, muy gracioso, tiene mucho humor de la época, tiene un poco de picardía, de sexualidad, de inocencia, de juventud. Se llama Noche de Equivocaciones y comienza así. Como tantas otras veces, las simplezas de Calandrino suscitaron la risa de todos los oyentes. Cuando las jóvenes guardaron silencio, la reina ordenó a Pánfilo que contara su cuento, y él empezó así. Honorables damas, el nombre de esa Nicolosa, amada por Calandrino, me ha traído a la memoria un cuento de otra Nicolosa que deseo contaros, porque en él veréis cómo una buena mujer evitó con prudencia un gran escándalo. En el llano de Muñone, inmediato a Florencia, vivió tiempo atrás un excelente hombre que por pocos dineros daba de comer y beber a los viandantes. Y como era pobre y su casa era pequeña, solo en casos de gran necesidad admitía a dormir a algún amigo conocido. Tenía ese buen hombre una esposa bastante bella, de la que le habían nacido 2 hijos. Uno era una jovencita linda y agradable, de unos 15 o 16 años, que no tenía aún marido. El otro, un niño de apenas 1 año de edad, que su propia madre criaba. Puso sus ojos en esta muchacha un gentilhombre de nuestra ciudad, que a menudo transitaba por el camino donde estaba situado aquel mesón, y se enamoró de ella apasionadamente. Y ella, que se sentía muy honrada al saberse amada por un joven noble, esforzábase en retenerle en su amor, con agradables gestos, hasta enamorarse de él con idéntica pasión. Si Pinuccio, que así se llamaba el joven, no hubiera temido tanto por su honra y por la de su enamorada, no pocas veces se habría cumplido el amoroso deseo de los dos. Pero como de día en día se acentuaba el amor, Pinuccio buscó el medio de encontrarse con su amada. En este pensamiento le sucedió por acaso tener que albergarse cierto día en la posada del padre, y como conocía bien la disposición de la casa, determinó que procuraría estar a solas con la muchacha sin que nadie lo notara. Y como tal lo pensó, lo puso sin demora en ejecución. Acompañado de su fiel amigo suyo, llamado Adriano, que estaba enterado de su amor, montados en 2 rocines sobre los que pusieron 2 alforjas, seguramente llenas de paja, un buen día salieron de Florencia, y dando un rodeo, se adentraron en el llano del Muñone, a donde llegaron ya de noche, y una vez allí, como si viniese de la Romaña, se acercaron a las casas y golpearon en la puerta del buen hombre, el cual, como les conocía, se apresuró a abrirles. Pinuccio les dijo: «Mira de darnos alojamiento esta noche, pues pensamos llegar a Florencia, y ya ves a qué hora de la noche estamos aquí». «Ya sabes, Pinuccio», le contestó el posadero, «las dificultades que tengo para albergaros. Sin embargo, puesto que habéis llegado a estas horas y no hay posibilidad de ir a otra parte, os daré de buenas ganas el hospedaje que pueda». Descabalgaron los 2 jóvenes y entraron en la posada después de haberles dado un pienso a sus rocines. Luego se sentaron a la mesa para cenar en compañía del posadero. En la casa no había más que una habitación, muy reducida, donde el mesonero instaló 3 camas de la mejor manera posible, sin que quedara mucho espacio para caminar holgadamente, pues 2 de los lechos estaban casi juntos y el tercero, frente a ellos, casi tocándolos.
En uno acomodó el posadero a los dos jóvenes, y luego, cuando les creyó dormidos, no era así, pues solo fingían el más profundo sueño, hizo acostar a su hija en la otra, siendo la tercera para él y su mujer, que puso muy cerca la cuna donde dormía el pequeñín. Dispuestas así las cosas, Pinuccio, que todo lo había visto, cuando le pareció que todos dormían, se levantó sigilosamente y fuese a acostar en lecho ocupado por la jovencita, que aún al principio la acogió con temor, mostróse muy luego satisfecha, y ambos gozaron de aquel placer tanto tiempo deseado. Entretanto, y mientras así estaban Pinuccio y su amada, sucedió que un gato hizo caer algún objeto, y el ruido despertó a la esposa del hostelero. La buena mujer, temerosa de que se tratara de otra cosa, levantóse enseguida, y a oscuras fue hacia el sitio de donde parecía haber partido el ruido. Por su parte, Adriano, impelido por una necesidad natural, se levantó para satisfacerla, pero se encontró con la cuna que le entorpecía el paso, y como no podía pasar sin apartarla, la sacó del sitio en que estaba y la dejó junto a su cama. Una vez satisfecha la necesidad, volvió a acostarse sin acordarse de volver la cuna a su sitio. La buena mujer, tras comprobar la causa del ruido y averiguar que no era nada grave, no se cuidó ni siquiera de encender una vela, sino que, después de regañar al gato, se volvió a la habitación y a tientas se dirigió a la cama donde dormía su marido. Pero no topando con la cuna, dijo para sí: buena iba a serla, pues no iba a meterme en la cama de nuestros huéspedes. Y avanzó unos pasos más, tropezó con la cuna y, convencida de acostarse con su esposo, se metió en la cama junto a la cuna. Adriano, que apenas sí estaba dormido, viendo quién se acostaba con él, recibió a la mujer con gran satisfacción, y cabalgándola inmediatamente, soltó amarras con gran placer de la mujer. Entretanto, Pinuccio, que ya había saciado el deseo que le llevara allí, temeroso de que le sorprendiera el sueño en compañía de su amada, separóse de ella para ir a dormir a su cama. Acercóse a tientas y tropezó con la cuna, lo que le hizo suponer que la cama próxima era la del posadero, por lo cual avanzó un poco más y equivocadamente se acostó con el hostelero, que con la llegada de Pinuccio se despertó. Convencido Pinuccio de que quien tenía al lado era Adriano, le dijo: te aseguro, Adriano, que en el mundo no hay nada mejor que la Nicolosa. Vive Dios que ningún hombre ha podido gozar tanto con mujer alguna como yo con ella. Por lo menos he entrado 4 veces en la plaza. Me ha embriagado de voluptuosidad. El posadero, al oír tales cosas, que no le agradaron por ni mucho, poco ni mucho, primero comenzó a pensar: ¿qué diablos hace este aquí? ¿Y qué me está contando? Y enseguida, cediendo más a la cólera que a la prudencia, gritó: gran bellaquería es la tuya, Pinuccio, y sea cual fuere la razón de lo que has hecho, te juro que me las pagarás. Pinuccio, que no era demasiado inteligente, al comprender su error, no acertó a enmendarlo con prudencia, como pudiera, sino que dijo: ¿qué te he de pagar? ¿Qué podrás hacerme tú? La mujer del posadero, que creía estar con su marido, dijo a Adriano: oye a nuestros huéspedes, parece que discuten. Déjales en paz, contestó riendo Adriano, debieron beber demasiado anoche. La pobre mujer, que creía haber oído la voz de su marido y ahora oía a su lado la de Adriano, comprendió inmediatamente dónde y con quién estaba, por lo que, obrando prudentemente y sin decir palabra, saltó de la cama, tomó la cuna de su hijo y, como la habitación estaba a oscuras, la llevó junto al lecho donde dormía su hija y se acostó con ella. Pero fingiendo despertar en aquel instante por el alboroto que metía su marido, le llamó y le preguntó qué era lo que estaba discutiendo con Pinuccio, a lo que el hostelero respondió: ¿no has oído tú lo que me dice que ha hecho esta noche con nuestra Nicolosa? Miente como un bellaco, replicó la mujer, puesto que con ella me acosté yo, y desde aquel instante no he podido dormir. Eres un estúpido si le crees. Los hombres bebéis tanto por la noche que después vais de un lado para otro sin daros cuenta y os figuráis hacer maravillas. Lástima que no os deis un buen trompazo. Pero, ¿qué hace ahí Pinuccio? ¿Por qué no está en su cama? Adriano, por su parte, viendo la cordura con que la mujer cubría su vergüenza y la de su hija, dijo: 100 veces te he dicho, Pinuccio, que no duermas fuera de tu casa, porque esa costumbre que tienes de andar durmiendo y decir lo que se te ocurre en sueños, alguna vez te costará un disgusto. Vuelve aquí y déjanos dormir tranquilos. El posadero, al oír las palabras de su mujer y las de Adriano,
empezó a creer con toda ingenuidad que Pinuccio era sonámbulo. Así pues, comenzó a zarandearle por los hombros y decirle: «Pinuccio, Pinuccio, despierta y vuelve a tu cama». Y Pinuccio, que bien lo había comprendido todo, hizo como si en aquel momento entraran en nuevos delirios, lo que excitó las carcajadas del posadero. Finalmente, fingiendo despertar y llamando a Adriano, le preguntó: «¿Por qué me despiertas? ¿Es ya de día?» «Sí, ven acá», dijo Adriano. Pinuccio se levantó, fingiendo gran sueño, y se acostó junto a Adriano. Llegado el día, el posadero empezó a reírse y burlarse de Pinuccio y sus sueños, y así, mientras ensillaban sus rocines y después de beber con el posadero, emprendieron el camino de Florencia, contentísimos de cómo habían ido las cosas y del feliz término de la aventura. Después de lo cual, Pinuccio halló dos medios de encontrarse con la Nicolosa, halló otros medios de encontrarse con la Nicolosa, que finalmente había asegurado a su madre que Pinuccio había soñado. Así, la buena mujer, que con placer recordaba los abrazos de Adriano, quedó convencida de haber sido la única que de veras gozó aquella noche, aunque algunas veces le asaltaba la duda de si la Nicolosa había estado realmente dormida. ¿Qué les parece esta historia tan divertida de enredos, de noche, sin vela, sin luz, las confusiones de Pinuccio, la Nicolosa? ¿Qué piensan de estos personajes tan divertidos, tan ingenuos, cómicos, inocentes y a la vez, pícaros, ¿no? Dejen en sus comentarios qué piensan de la historia, qué les causó, qué pensamientos, qué sentimientos. Y espero, bueno, como siempre, que les haya gustado la historia. Un saludo.